Damos continuidad al programa y conversatorio sobre los principios del manejo del dolor. Habiendo revisado los principios fisiopatológicos del dolor, vamos a darle continuidad revisando aspectos anatómicos de interés y lo haremos recorriendo el camino de un estímulo doloroso. Desde el momento en que se produce la lesión, llega el estímulo, recorre hasta la médula espinal y de ahí asciende hasta el hipotálamo y la corteza cerebral donde se hace consciente la información y la inhibición descendente del dolor para tratar de controlar el fenómeno doloroso que se desencadena. Ese estímulo que puede convertirse en dolor eh, produce una serie de potenciales de acción que se prolongan por las vías aferentes, a través de las vías espinales y finalmente para llegar a las estructuras superiores. Y como se aprecia en el dibujo del lado derecho, eh, ese estímulo aferente parte de la estimulación nociceptiva de los nociceptores que están en las vísceras, en la pleura, en los vasos, en la piel, en los ganglios de los pares craneales, es decir, prácticamente el único sitio donde no se va a encontrar nociceptores, pudiéramos decir que es en el pelo. ¿No? Esos impulsos llegan al cuerno posterior de la médula, a las interneuronas de segundo orden para ascender y llegar al sistema nervioso central donde se analizan e integran los estímulos. Y retomamos la imagen que habíamos dejado en la fisiopatología del dolor, hablando de nocicepción, que ese es el proceso de activación neuronal secundaria a la presencia de un estímulo nocivo. Y ahí vemos de nuevo la transducción, la transmisión, la percepción y la modulación. Y se entiende por transducción el proceso que convierte un estímulo nocivo en una actividad eléctrica de las terminaciones nerviosas sensoriales. El primer paso de ese proceso se inicia en la periferia, donde con la lesión se desencadenan una serie de fenómenos muy interesantes. Hay un proceso de vasodilatación, hay cambios en el pH, aparece la liberación de la sustancia P y también se producen sustancias como la prostaglandina, bradicinina, histamina, que van a causar un fenómeno inflamatorio. Esa respuesta inflamatoria de la periferia eh, parte de un estímulo que toca las fibras terminales simpáticas, hay un daño celular, una respuesta humoral local, lo que lleva a una sensibilidad del receptor aumentada. Pero hay que tener en cuenta que todo esto sucede antes de tocar el nociceptor. Y los primeros receptores de esa información son los nociceptores, reconocidos como los receptores del dolor, que pueden caracterizarse como receptores de impulsos químicos, térmicos, mecánicos o polimodales, y están situados cutáneamente, musculares, articulares y viscerales. Se reconocen los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Ruffini y los discos de Merkel. Y muy importante, como lo ya habíamos hablado atrás, terminaciones libres que normalmente no tienen características nociceptivas que las pueden tomar y entonces ser receptores del dolor. El segundo punto es la transmisión, proceso de conducción del estímulo eléctrico a través de las fibras aferentes hasta el sistema nervioso central.
Y ese primer paso de la sensibilización inflamatoria que busca controlar el proceso doloroso inhibiendo la sustancia P se produce con la liberación de los opioides endógenos. Unos de ellos a través de la hormona liberadora de la corticotropina que actúa sobre el monocito y la otra a través de la interleuquina 1 que actúa sobre los linfocitos. Y este puede ser el primer paso de inhibición que el organismo tiene para controlar el fenómeno doloroso. La sustancia P de la que se ha venido hablando es un péptido transitorio excitatorio del sistema nervioso central. Eh, Se libera en las terminaciones centrales de las neuronas nociceptivas de la médula espinal y contribuye a la sensibilización central. Pero además se libera en las neuronas periféricas de las nociceptores y contribuye a la inflamación neurogénica. Esa inflamación neurogénica periférica de la que hemos hablado, que está antes del nociceptor, es recogido inicialmente por una neurona de tipo unipolar, donde se encuentra el soma, de donde se liberan sustancias excitatorias, que va a conectarse al cuerno posterior de la médula. En el cuerpo posterior de la médula encuentra dos tipos de neuronas que son bipolares. Una de ellas servirá para devolverse a excitar el músculo para producir el mecanismo de retirada y las otras se van a decruzar para ascender hacia el sistema nervioso central a llevar la información. Un segundo paso sucede en el asta dorsal de la médula. Una vez los impulsos nociceptivos alcanzan la asta dorsal de la médula espinal a través de las fibras C, se liberan neurotransmisores excitatorios, neuroquinina A, y a través de las taquicininas se unen a los receptores de NK1 y NK2 llevados por medio de la proteína C guanosina a la despolarización. Los opioides ejercen su acción analgésica, reduciendo la liberación de neurotransmisores a nivel posináptico, bloqueando los canales mu y delta e hiperpolarizando la membrana a nivel posináptico, impidiendo el ingreso de calcio. Ahí se aprecia la entrada de calcio, la entrada de sodio y la salida de potasio de dentro de la célula. Otro de los neurotransmisores excitatorios que se libera al nivel de la médula espinal es el glutamato, que actúa tanto sobre los receptores AMPA como sobre los receptores NMDA de las membranas posinápticas. Los canales iónicos unidos a los receptores NMDA normalmente son bloqueados por el magnesio. Sin embargo, los iones de magnesio pueden ser removidos por la despolarización de la célula y por medio de la proteincinasa C, lo que lleva a un posterior influjo de iones de sodio y de calcio, causando una mayor y más sostenida despolarización. El asta dorsal de la médula, dividido en diferentes zonas, se convierte en una compleja estación de relevo neuronal donde los impulsos son filtrados, atenuados o amplificados antes de que sean enviados a otros segmentos espinales o a la corteza. Ahí se aprecia cómo las fibras A delta llegan a la zona 1 y a la zona 5. Las fibras C llegan a la zona marginal 1 y a la sustancia gelatinosa 2. Y las fibras AB llegan a parte del núcleos propios, el número 4. Pero hay también unas fibras en color rojo que descienden desde el sistema nervioso central para inhibir el fenómeno doloroso.
Esas fibras A, delta y C eh, que han recibido el impulso desde el estímulo nocivo llegan al cuerno posterior de la médula espinal y encuentran dos tipos de neuronas de tipo bipolar. Una de ellas, motoras, se regresa para producir el efecto de retirada que se llama, y las otras se decruzan en- dentro de la médula espinal para tomar el tracto espino-reticular, unas de ellas, y las otras el tracto espino-talámico contralateral, para llegar hasta el sistema nervioso central. Allí hay otras fibras muy importantes, las fibras del tracto de Lissauer, que analizaremos más adelante. Esos impulsos nerviosos que han ascendido al sistema nervioso central a través del haz neoespinotalámico, paleoespinotalámico y espino retículo talámico, no llegan a un solo sitio del sistema nervioso central, que es una de las cosas que hace complejo el fenómeno doloroso. Unas fibras llegan al sistema reticular, otras llegan a los núcleos talámicos inespecíficos, otras a los núcleos talámicos específicos, otras al núcleo de Golgi-Burdach y otras a las áreas somatosentoriales. Esta imagen permite ver cómo las fibras que ascienden desde el cuerno posterior de la médula y se han decruzado van y llegan a diferentes partes del sistema nervioso central, la protuberancia, el bulbo, la ínsula, el núcleo, el hipotálamo, pero vean ustedes la gran cantidad de conexiones que tienen dentro del sistema nervioso central. De nuevo, esto es lo que hace complejo el fenómeno doloroso. No existe, pues, un centro de dolor en el sistema nervioso central, en el cerebro, que uno pudiera llegar en un momento dado con las tecnologías modernas a tratar de controlarlo. Y por eso la complejidad de las manifestaciones clínicas del dolor y las dificultades en su manejo. Las fibras del tracto de Lessauer son unas de las pocas que no se decruzan. Y entonces una lesión en una metámera por la comunicación con las metámeras superiores e inferiores hace que una hiperalgesia primaria en la metámera lesionada comprometa las metámeras cercanas, produciendo una hiperalgesia secundaria. El tercer paso es la percepción, proceso de reconocimiento de la sensación eléctrica para convertirla en una sensación consciente. Un quinto paso de este recorrido de un estímulo nocivo que asciende por las vías hacia el sistema nervioso central es la llegada al tálamo, que recibe toda la información nociceptiva y la distribuye a la corteza cerebral y a los centros subcorticales donde se generan todas las respuestas apropiadas e inapropiadas. Y el otro paso es la llegada al- a la corteza cerebral donde se hace consciente la sensación dolorosa. La respuesta clínica al dolor es muy dependiente de la información que hemos recibido. Esas fibras nerviosas que llegan a diferentes sitios del sistema nervioso central van a producir respuestas diferentes. Si se llega a la formación reticular, afecta la conciencia y el dolor intenso puede inclusive producir la pérdida de ella. Si llega el bulbo raquídeo, se estimula el centro respiratorio, se estimula el centro cardiovascular y aparece taquicardia, hipertensión, polipnea. Si llega al hipotálamo y a la hipófisis, habrá una respuesta endocrina y humoral muy significativa.
Si llega al sistema límbico, allí se regulará el umbral del dolor y habrá reacciones emocionales que son muy significativas e importantes, particularmente en el dolor crónico. Si la información llega al tálamo, se habrá una distribución de las señales a las diferentes áreas del cerebro, incluida la corteza cerebral, donde se tendrán la percepción del dolor y la conciencia del mismo. El cuarto paso es la modulación, que se reconoce como la inhibición descendente, proceso durante el cual la sensación nociceptiva es modulada a través de influencias neuronales. El séptimo y último paso comprende las vías descendentes de la modulación dolorosa. Es el sistema de control que se origina en la corteza somatosensorial y que parte de la sustancia gris periacueductal, que viaja a través de las fibras corticoespinales que terminan en la lámina 1 y 2 del arta dorsal de la médula espinal, como se mostró en gráficos anteriores. El estímulo doloroso induce la liberación de neurotransmisores excitatorios, la sustancia P y el glutamato, que a nivel postsináptico se unen a receptores específicos e inducen potencial de acción que facilita la transmisión del dolor. En la imagen se aprecia cómo el impulso doloroso libera la sustancia P que atraviesa la hendidura sináptica para fijarse en la porción distal de la interneurona. El estímulo doloroso activa en el encéfalo mecanismos inhibidores y los principales responsables inhibidores son la noradrenalina y la serotonina, los que se eliminan en el espacio extracelular por mecanismos de recaptación. Es muy importante mirar cómo esa serotonina y noradrenalina se fijan solo en la porción distal de la interneurona. De aquí se recogen los dos mecanismos de inhibición descendente. El uno, la inhibición por opioides endógenos, eh, apreciándose cómo estas endorfinas se fijan en la porción proximal y distal de la interneurona. En cambio, en la inhibición por agonistas, la serotonina y la noradrenalina, ellas se fijan solo en la porción distal de la interneurona y ellas se están liberando permanentemente por mecanismos de recaptación. Una conclusión resultante de esta información nos permite decir que la percepción dolorosa es muy elaborada y con un fuerte impacto emocional. Y para que ella suceda, se producen análisis, fenómenos de integración, de modulación y ajustes para finalmente definir esa percepción dolorosa de qué tanta intensidad o características va a ser. Y no hay duda que hoy en día entendemos mejor el dolor, la caracterización de si es una sensibilización periférica, de una sensibilización central a nivel de la médula, si es una sensibilización central a nivel del cerebro, o si yo puedo estimular una inhibición descendente, es definitiva para el manejo futuro del dolor. Y yo creo que hoy en día la comprensión que tenemos del mismo, que no era la que teníamos hace 20, 30 años cuando improvisábamos para manejar el dolor, teníamos la intención de quitarle el dolor a los pacientes, pero lo hacíamos de una manera empírica. Hoy
conocemos mucho y podemos ayudar mucho a nuestros pacientes. Y vuelven nuestras dos imágenes, que son el objetivo central de este conversatorio sobre el manejo del dolor. Esta de no dolor, que ya hemos hablado que es muy difícil en muchas circunstancias, especialmente en el dolor crónico. Y esta, que puede ser un objetivo mucho más alcanzable, el menor dolor posible en nuestros pacientes.